A ver, Félix, ojalá que la nota que ahorita nos vas a dar y tu comentario no califiquen para ser mencionados. ¿Dentro de quién es quién? Yo estoy dispuesto a presentarme en la mañanera y defenderla, mi querido Eduardo. Ah, bueno, porque eso sí, quienes se ha mencionado deberían tener todo el derecho de réplica y llegar a la mañanera y decir, a ver, señor presidente, a ver, señorita García Vilchis, usted mintió por esto, por esto, por esto, y mi nota era cierta. Y si no era cierta, qué bueno también, hay que decirlo. Sí. Qué bueno, ¿sabes por qué? Porque ser periodista, ser comunicador, no te da la patente de propalar mentiras. Así es. Así es. Y nadie tiene tampoco la patente de la verdad pura y nadie es dueño de la verdad. Sí, pero hay que tratar, cuando se trata de dar datos, mi querido Félix, de acuerdo. Los datos son los datos. La interpretación de los datos puede variar. Sí, de acuerdo. Pero puedes tener los datos. Aquí los datos no me van a fallar. Bueno, tú dices y afirmas que muchos elementos, muchos guardias nacionales no poseen la certificación que les obliga a tener la ley de la Guardia Nacional. ¿Cómo está eso? Bueno, depende de la interpretación que le des a muchos. Si 90% te parece muchos, entonces sí son muchos. 90%. Sí son muchos. Sí. Es más, es la mayoría absoluta. 90% de los elementos de la Guardia Nacional no tienen esta certificación. Fíjate, esta mañana el presidente López Obrador se refirió a la Guardia Nacional porque es el segundo aniversario de este cuerpo y dijo que está cumpliendo con su que está cumpliendo con su deber y que ya cuenta con 100,000 elementos, son 101,000 de hecho, formados, capacitados y disciplinados. Y entonces hoy en la mañana iba a haber un evento con 2,000 guardias nacionales, que por cierto se canceló porque empezó a llover. Pero cuando se creó la ley de la Guardia Nacional. Se empezó a llover. Yo he visto al Biden que ya está mucho más grandecito en eventos donde le está cayendo la lluvia. Bueno, se vino un aguacero y lo cancelaron. 2,000 elementos de la Guardia Nacional y todo listos en el campo. ¿Que no hay paraguas? Pues no sé si había paraguas o no, pero lo cancelaron. Y entonces, cuando se creó la ley de la Guardia Nacional, se dio una prórroga de 2 años para que los elementos estuvieran certificados. ¿Este certificado qué hace? Pues respalda que los elementos tienen los conocimientos para desempeñar labores de policías de manera efectiva y respetando en todo momento los derechos humanos. Ahora, y es bueno que aclares que de policías, porque muchos de estos guardias nacionales son marinos. Son marinos soldados que les cambiaron el uniforme verde o color cafecito, ya sabes, al gris de la Guardia Nacional. Por eso precisamente recalqué el tema de los derechos humanos. De acuerdo con una investigación que hizo Animal Político, más del 90% de los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con esta certificación. ¿Qué está pasando? Están violando la ley de la Guardia Nacional. ¿De dónde obtiene Animal Político ese estudio? Y pidieron, Animal Político pidió, por medio de este tema de transparencia, pidió la información a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional regresó con el número de elementos que ya están certificados. Y entonces compararon esto con la ley y pues eso no hay manera de que haya una equivocación porque o sea que el 90% surge de una respuesta que la Guardia Nacional le da a Animal Político. Efectivamente. Bien. De ahí surge. Si no han visto el estudio, por favor, absténganse de opinar. Ahora, el tema es el siguiente. La Constitución establece, en el artículo 21, que cualquier integrante de una fuerza de seguridad pública debe estar certificado. Cuando se formó la Guardia Nacional no había manera de que estuvieran certificados y entonces la mayoría de estos elementos provenían, como decíamos hace rato, del Ejército, de la Marina y no estaban capacitados para ser policías, que fue lo que siempre se criticó desde tiempos de Calderón. Y entonces por eso se les dio la prórroga para que pudieran ser capacitados y en temas de derechos humanos y para ser policías. Esa prórroga se venció el 28 de mayo, hace un mes. De los 101,000 elementos de la Guardia Nacional, solo 10,000 están certificados. Ahora, 10,000 son los que la propia Guardia Nacional informa que están certificados. Así es. Bien.
si comparamos a la Guardia Nacional con las policías estatales, pues vemos que las policías estatales tienen en promedio el 65% de sus elementos certificados. Ojo, 35% sin certificar siguen siendo muchos. Y las policías municipales tienen certificados al 64% de sus elementos. Y lo peor es que a veces los mandos de estos grupos se niegan a ser certificados. Claro, y ese es el problema. Ahora, ¿qué significa ser certificado? Pruebas de formación, de competencia, de evaluación de desempeño y, muy importante, de control de confianza. ¿Qué es el control de confianza? Esto incluye pruebas físicas, porque luego no falla que vemos en la calle al policía gordito que no puede ni correr atrás de un ladrón o de un criminal, las pruebas toxicológicas, las pruebas de entorno social y de poligrafía, que hoy hay mucho mejor tecnología que el polígrafo para saber si alguien está mintiendo, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, fíjate nada más, de julio de 2019 a marzo de este año, solo se evaluaron a 2,435 aspirantes de la Guardia Nacional, ni siquiera 2,500 en 2 años. Ahora, de estos 2,435, 1,343 reprobaron las pruebas. El 55% reprobó las pruebas. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Ahí siguen o fueron? No pueden entrar, no pueden, por lo menos policías de campo no pueden ser, guardias nacionales de campo no pueden ser. Ahora, la Guardia Nacional lleva acumuladas 487 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ese es otro tema, porque solo lleva emitida la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio no es una vacilada. Es una vacilada porque solo ha emitido una recomendación. Ahora, ¿qué pasaría si realizan las pruebas a los 90,000 que no han presentado estas pruebas? ¿Cuántos de ellos se quedarían fuera? Esa es la gran pregunta, porque... Pues si es el 55% de los 101,000. Bueno, esos son los datos. A ver, Marco Paz Pellat. Yo creo que es un reto muy importante, muy complejo formar una Guardia Nacional. Mucho más cuando no se tenían elementos de base y se decidió utilizar más a los soldados y reconvertirlos en policías para la Guardia Nacional. Tenemos 2 años, se ha avanzado, pero evidentemente quedan muchos cabos sueltos o espacios todavía que llenar. Lo que nos ha faltado también es comprender cuál es la visión. Por ejemplo, el presidente ya está anunciando que va a pedir que se adscriba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es un cambio importante en el modelo, ¿no?, de seguridad pública. Yo creo que sí ha habido una... ¿Qué va a hacer con todos los uniformes grises? Exacto. Entonces, ¡qué despilfarro! Nos tendrían que explicar cuál es el modelo, ¿no?, de mediano y largo plazo para resolver el problema de la seguridad pública, porque estamos un poco perdidos ya. Yo creo que antes nos tiene que explicar por qué ha sido tan lento el proceso de certificación. Yo entiendo que no es fácil. Los tienes que reunir en un lugar, tienen que dedicarle algunas horas o días a este proceso y descuidar la chamba, etcétera, etcétera. Nadie dijo que es fácil. Pero si la misma Guardia Nacional pidió una prórroga de 2 años y no la ha podido cumplir, creo que debe explicar por qué. Porque entonces fue una noticia falsa la que dio la Guardia Nacional cuando pidió esos 2 años. Paola. Lo del certificado único policial, que es el CUP, tú dijiste algo, Eduardo. Muchos de ellos que integran la Guardia Nacional son militares, tienen una formación distinta. Por eso necesitan el certificado, por eso mismo. Y hay que ver cuáles son los valores de fondo, la formación, la ética. No, lo único que hay que ver es que no tienen el certificado, lo siento mucho. Pero no es nada más de la Guardia, es un tema que pasa en todas las policías a Pero aquí estamos hablando de la Guardia Nacional y su incumplimiento. Bueno, habrá que ver. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.